pasaje, para eso les pido que abran el Evangelio de Mateo capítulo 20, el Evangelio según Mateo capítulo 20. Yo voy a leerles el pasaje que está dentro del versículo primero al versículo 16. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con sus obreros en un denario, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiré lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, los postreros, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Permítame orar y continuamos. Padre, gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de estar reunidos, por tu palabra, por el Señor Jesucristo y tu Espíritu. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos en esta tarde a poder tomar tu consejo y aplicarlo en nuestras vidas de una manera práctica, y así ser bendecidos y poder dar frutos, Señor. Que toda la gloria sea para ti. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera hablarles, hermanos, de la razón de por qué debemos servir a Dios. Y si me permite decirle, este pasaje no está hablando de salvación. Usted puede estudiarlo, haga un estudio personal. Yo a veces digo: no me crea a mí, usted verifique por usted mismo, como hacían los bereanos. Pablo enseñaba algo y dice que estos hermanos eran más nobles que otros, porque iban a la Escritura y comprobaban si realmente lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Pero si puede darme la oportunidad de decir lo siguiente: este pasaje no habla de salvación. Este pasaje habla del correcto servir al Señor mientras Él regresa, porque Él va a regresar. Esa fue la promesa del Señor. Entonces, mientras Él regresa, este pasaje nos da realmente cuál es la razón principal, cuál debería ser nuestra motivación de por qué debemos servir a Dios. Y el Señor Jesús está enseñando eso. Y de hecho ya el versículo 30 del capítulo 19 ya nos da una introducción, porque dice: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y hermanos, aquí el que está hablando es el gran maestro, el Señor Jesucristo. Esta parábola la cuenta Él. Y realmente, hermanos, esta parábola surge en un momento preciso. No podría haber sido contada un minuto antes o un minuto después. Y vamos a ver aquí, por el contexto y por los horarios que Él da, todo el significado de esta parábola. Y esta parábola nos va a llevar a entender cuál debe ser la verdadera motivación del creyente para servir a Dios. Y ya se lo digo ahora: es amor. Servimos a Dios por amor, servimos al Señor por gratitud. Esa debería ser la principal razón de por qué el cristiano, el creyente, debe servir al Señor. Entonces, en esta parábola hay varios personajes. Está el padre, dice el dueño de una viña. Usted y yo ya sabemos quién es él.
¿sí? Es el Señor Jesús. Y están aquí los obreros de la viña. Y dice que este padre salió en 5 horarios del día. La primera hora en el contexto bíblico judío era las 6 de la mañana para nosotros. La tercera hora serían 9 de la mañana, después mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Dice la parábola aquí el Señor Jesucristo que el Padre salió 5 veces en estos horarios a buscar obreros para su viña. ¿Sí? Estoy resumiendo, hermanos, y dice que Él fue a la plaza donde se acostumbraba que las personas fueran y esperaran a alguien que los contratara para ir a trabajar, ya sea al campo o algún oficio. En este caso era una viña. Este dueño de la viña, un padre de familia, fue a buscar obreros para ir a trabajar en la uva, cosechar la uva. Ahora, piense bien en esto. Esta era una persona rica al tener un campo, pero el Señor Jesús deja claramente aquí, hermanos, la imagen de esta persona. No era una persona cruel, no era una persona abusiva, era un padre de familia, que necesitaba obreros. Y bueno, sale a las 6 de la mañana y dice que con los obreros de las 6 de la mañana hubo un convenio. La palabra en el griego de donde fue transliterado o surgió la palabra convenio es sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía, que usamos en la música, ¿no? Una sinfonía. Quiere decir un conjunto de acordes y en este contexto la palabra convenio, sinfoneo, se refiere a un contrato. Quiere decir que había un acuerdo entre los obreros de las 6 de la mañana y el padre de la viña. Por favor, no pierda esto, porque es importante para poder entender el resto de la parábola. Quiere decir que el padre de familia fue a las 6 de la mañana y los obreros que estaban allí le dijeron al padre de familia: queremos un contrato, queremos hacer un convenio contigo, y el convenio era que ellos recibirían por el jornal diario de trabajo de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un denario. Para ese tiempo, un denario, aproximadamente 4 gramos de plata, era un buen salario para 12 horas de trabajo. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, que este padre entonces recibió este convenio con los obreros de las 6 de la mañana. Ahora, en este contexto, déjeme decirle, hay una petición también y hay una necesidad relacionada a esta petición que hace el Señor Jesucristo. ¿Sabe que usted y yo necesitamos buenos médicos? Mi esposa está ahora con un problema de salud y necesita un buen médico. ¿Será que también necesitamos buenos abogados, profesionales que nos ayuden? Pero hay una necesidad que el Señor Jesús muestra en su palabra, y de hecho Él manda a orar por esto. Dice en Mateo 9, 38 al 39, yo se lo leo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El Señor dice: rogad. Es una palabra que connota un mandamiento, es un imperativo. El Señor no pide por favor, no sugiere, el Señor manda. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiere decir que la necesidad en ese tiempo y aún hoy es de que se levanten obreros, siervos del Señor, siervas del Señor, para ir al campo a trabajar en la obra del Señor. Pero el Señor muestra aquí que no habrá hasta que nosotros oremos por ellos. Rogad. Dice pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ojalá continuemos orando para que el Señor levante más obreros y comprometernos también nosotros, porque puede ser que al orar escoja a nuestros hijos o nos escoja a nosotros. Yo no puedo orar por alguien más si yo mismo no me comprometo. Y el Señor dice: orad por obreros. Puede ser usted. Ahora,
respecto a esto, vamos a continuar con la parábola. Salió a las 6 de la mañana y dice en el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día. La tercera hora entonces para nosotros sería las 9 de la mañana. Y dice, y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ahora, hermanos, aquí el Padre les dice a los obreros de las 9 de la mañana, vayan a mi viña y yo les daré lo que yo considero justo. No hay una cantidad, no hay convenio. La palabra sinfoneo no está aquí. Pero el Padre les dice, yo les voy a dar lo que yo considero justo. Pregunta, hermanos, cuando vamos a un trabajo y vamos con la persona que nos contrata y nos explica cuál es el trabajo que hacemos, ¿alguno de nosotros iríamos sin saber cuánto me van a pagar? Tal vez por curiosidad, ¿no? Puede hacer que yo le pregunte al Señor, ¿cuánto me va a pagar usted al patrón o al jefe? Y él me dice, bueno, yo te voy a pagar lo que yo considero justo. ¿Alguien iría? No, yo quiero saber, porque quizás lo que usted considera justo no es lo que yo considero justo. Entonces yo me aseguraría y a ver cuánto me va a dar. Pero dice aquí en el versículo 4, en la parte final, y ellos fueron. Quiere decir que estas personas fueron confiando en la palabra del padre de familia que les dijo que les daría lo que es justo. ¿Sabe cómo se llama esto? Fe, confianza. Ellos no fueron por una promesa anticipada, ellos no fueron por una cantidad, no fueron por un denario, ellos simplemente fueron porque confiaron en la palabra de este Padre, que les daría lo que es justo. Vamos a continuar, dice el versículo 5, salió otra vez a las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que con los obreros de las 9 de la mañana, del mediodía y de las 3 de la tarde, con todos ellos no había convenio. Por eso dice, hizo lo mismo. Quiere decir que estos otros obreros de estos horarios fueron también confiando en el padre de familia. Ahora, vamos a imagine un poco esto, hermanos. Para ir al campo a trabajar 12 horas del día, por lógica, tendrían que llevarse a los más fuertes. Aquellos que tenían una disposición tal vez física, una condición para poder trabajar en el campo. Y aquellos de las 6 de la mañana que fueron considerados fueron al trabajo, pero los de las 9, los del mediodía y los de las 3 de la tarde no fueron considerados por otros tal vez patrones o jefes de familia o dueños de un campo. Quiere decir que de alguna manera ellos fueron menospreciados. Ellos no fueron considerados. Y estaban esperando ahí no solamente 3 horas, 6 horas, sino que 9 horas hasta que alguien los contratara. Y al final, la última hora, versículo 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11, 11 horas, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué? Lo que sea justo. Quiere decir que había personas que estaban allí esperando 11 horas para ser contratados, para que alguien los considerara y pudieran ir a trabajar a la viña. Por favor, piense lo siguiente, si ya a las 6 de la mañana se llevaron a los más fuertes, a los que tenían una condición para al campo, a las 9, ¿se imagina lo que quedó? Quizás si yo estaba a las 6 no me llevaban a mí, o a las 9, pero al mediodía, y a las 3, y ahora a las 5,
Piense quién quedó hasta las 5 de la tarde. Ya el día de trabajo se acaba a las 6. Era un jornal de 12 horas, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero el padre de familia regresa y aquellos que estaban esperando 11 horas para trabajar, las 5 de la tarde, dice, vayan y yo les daré lo que sea justo. Y ellos, dice la palabra de Dios, fueron. Ahora, versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y esto es interesante, el dueño de la viña, el padre de familia, dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ok, hermanos, usted y yo somos personas lógicas y razonables, ¿verdad? A veces. ¿Qué es lo justo? ¿No eran los que trabajaron desde las 6 que debían estar cobrando allí? Pero el padre dice, págales primero a los que fueron a las 5. Tal vez ni les dio tiempo de llegar a la viña, o yo no sé cuánto tiempo invirtieron hasta llegar a la viña, y tal vez sacar un racimo de uvas y ya se acabó el trabajo, porque el jornal terminaba a las 6 de la tarde. Y el Señor dijo, págales a ellos primero, y a los que trabajaron desde las 6 de la mañana, les vas a pagar hasta el último. Ahora, dice el versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. A ver, bueno, no sé, a mí me gusta la matemática, ¿usted también? Sobre todo cuando cuento dinero. A ver, los que trabajaron desde las 6 de la mañana trabajaron 12 horas. Quiere decir que por 12 horas le pagaron un denario. ¿Ok? Y los que trabajaron 1 hora y tal vez menos de 1 hora le dan lo mismo. Entonces dice aquí, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Quiere decir que los que trabajaron al último cobraron 12 salarios. Comparando, haciendo la paramétrica, la contabilidad en comparación a los que trabajaron desde las 6 de la mañana. Por eso dice que los de las 6 de la mañana pensaron. Ellos vieron que los que trabajaron a la última hora, 5 de la tarde, les dieron 12 salarios y ellos pensaron, ok, ellos trabajaron 1 hora o menos de 1 hora, recibieron un denario, nosotros trabajamos 12 horas, por lo menos 12 denarios. Porque dice aquí el versículo, y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sabe qué? Ellos estaban enojados y comenzaron a hablar mal del padre de familia. Nosotros hemos trabajado 12 horas y las peores horas del día. ¿Sabe cuándo se cosecha la uva en Israel? En julio y agosto, la temporada más caliente del año. Donde vivimos llegó hace un tiempo atrás en la ciudad de Afula, en el valle de Jezreel, 43 grados y a veces llega más. En esa época se cosecha la uva y piense, ahora hay tecnología, hay maquinaria para cosechar, pero en ese tiempo la gente tenía que ir y cortarla. Y ellos dicen, las peores horas del día y los has hecho iguales a nosotros. ¿Dónde está tu justicia, padre de familia? Y acá dice en la palabra de Dios, versículo 13, el padre de familia respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No me propusiste tú
¿No me planteaste tú un convenio, un contrato? Esto partió de ti. Ahora dice aquí, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. El padre de familia le recuerda a estos obreros de las 6 de la mañana, tú viniste a mí con un convenio y yo te estoy dando el convenio. Ellos no fueron a servir a Dios por amor o gratitud. Ellos fueron a servir a Dios por un convenio. Por tanto, sería importante que ahora como creyentes nosotros no lleguemos al Señor con convenios. Señor, si usted me ayuda con esta necesidad, yo te prometo que te sirvo. Señor, si usted salva a tal persona, si me ayuda con mi salud, con mi trabajo, yo te prometo, eso es convenio. Y si buscamos convenio, convenio recibiremos. Sabe que en la vida cristiana, hermanos, no hay, hermanos, ¿cómo puedo expresarlo, hermanos? Trayectoria. En la vida cristiana no es importante tanto los años que usted está, pero sí un corazón agradecido, un corazón de amor, porque en cambio los otros solamente fueron confiando en la palabra del Señor, en la promesa que Él les daría lo que es justo. Y eso que es justo, ¿sabe qué es la justicia de Dios? Gracia. Porque ellos recibieron mucho más de lo que esperaban. Dice, versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Versículo 16, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Tal vez, hermanos, sea ahora un buen momento de que usted y yo rompamos cualquier convenio que hemos dado al Señor, rompamos cualquier contrato que hemos presentado al Señor y que podamos servirlo simplemente confiando en su palabra, que Él nos dará lo que es justo. Y por medio de este pasaje usted puede entender que aquello que es justo es gracia. Es mucho más de lo que usted imagina, es mucho más de lo que yo imagino. Ahora, esta parábola, hermanos, surge por respuesta a algo que sucedió en el capítulo anterior, el capítulo 19. Por eso, en el versículo 1 del capítulo 20, comienza esta parábola con lo puede ver la primera palabra, un por qué. ¿Por qué el reino de los cielos? La primera palabra aquí, por qué, en gramática es una conjunción consecutiva explicativa. Quiere decir que está conectando algo que sucedió en el pasado para explicar. Está haciendo la conexión, la explicación. ¿Y qué sucedió en el capítulo 19? Se lo resumo. Hay un joven rico que se presenta al Señor Jesús y le pregunta cómo puede él servirlo y alcanzar la salvación. Y claro, el Señor Jesús, el gran maestro, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, entendió que había un ídolo en el corazón de ese joven que eran las riquezas. Y el Señor quiere ayudarlo a él para que sacara ese ídolo, ese Dios, y colocara en lugar de ese Dios al Señor Jesucristo. Pero el joven no hace nada de lo que el Señor Jesús le manda y se va triste. Entonces Pedro se presenta y le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Todo lo hemos dejado por seguirte. Y en ese momento Pedro le dice, ¿qué tendremos? ¿Qué recibiremos? Señor, yo te amo, pero ¿qué me vas a dar? Señor, yo te sigo, yo te sirvo, pero ¿qué recibiré a cambio? Y el Señor Jesús le dice, mira Pedro, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Esta parábola surgió en respuesta a una actitud de Pedro que realmente ofendió el corazón del Señor.
Escuché una frase hace un tiempo atrás: el amor no toma ventaja. El amor no se aprovecha. Y el Señor es tan tierno, el Señor Jesús es tan delicado que no expone a Pedro. Pedro se expone solo. Las palabras son la expresión del pensamiento y Pedro expresó lo que estaba en su pensamiento, en su corazón. Él pensó que amaba al Señor, pero él quería recibir algo a cambio. Y el Señor le explica: no se sirve al Señor por convenio, Pedro. Se sirve por amor y por gratitud.